Bueno, nada, el poner el cuerpo surgió también a partir de cuando me pidieron un título para la presentación. Yo ahí me autoplagié, había presentado un texto que creo que salió, no creo, salió publicado en un libro que resultó de las jornadas de democracia, no sé cómo se llaman exactamente, las que se hacen en Rosario cada 2 años, son las jornadas de ciencia política. Y con Alejandra Siriza, que es una filósofa politóloga de Mendoza, presentamos una charla sobre género y ciencia política. Yo voy a empezar hablando mal, perdónenme, que yo la había querido bautizar con democracia se come, se cura, se educa y se coge. Los organizadores, que eran politólogos, compañeros míos de la carrera, dijeron, no, no puedes poner esas palabras, entonces se transformó en poner en cuerpo a la ciencia política. Pero lo de hoy, ahora voy a empezar a traer lo del poner el cuerpo, ya lo había puesto en un título, por eso digo lo de autoplagio, pero tenía que ver con esto, y ahora voy a empezar a hablar de lo que traje, con esta situación en la que estamos viviendo, quienes tenemos como oficio investigar. Yo siempre insisto en la idea del oficio, del trabajo. Lo que hacemos nosotros es trabajar de esto. Entonces las condiciones de nuestro trabajo hacen que nuestro trabajo sea mejor y además, o peor, y nuestras vidas sean mejores o peores. Entonces, hoy lo que estamos viendo desde la comunidad científica es cómo cada vez más las circunstancias hacen que tengamos que poner el cuerpo en un sentido mucho más fuerte o más literal que simplemente, o nada más y nada menos que trabajar, hacer nuestro trabajo, publicar, dar clase, todas esas cosas. Entonces, bueno, por eso la idea de poner el cuerpo, porque el momento en que estamos viviendo en la Argentina, en el mundo y en esta coyuntura hace que para hacer nuestro trabajo cada vez más se nos exige o no nos queda otra que poner el cuerpo. En Córdoba Capital hace un mes y pico hicimos un encuentro donde fueron las directoras y directores de casi todos los institutos del CONICET. Yo fui invitado porque, bueno, todavía no había sido nombrado, pero había sido electo para representar en el directorio. Y vos veías grandes científicas y científicos de todo el país que normalmente un fin de semana estarían haciendo otra cosa, que se pagaron el pasaje, vinieron a Córdoba, estuvimos 2 días y medio discutiendo. Y creo que un poco mostraba esa circunstancia en la cual se encuentra hoy el sistema científico, también el de la educación superior, digamos que no son separables, ¿no? Bueno, entonces acá el esquema que yo me traje es la idea de esta de poner el cuerpo en 3 aspectos. Uno, poner el cuerpo como investigadores o investigadoras, esto que trabajó y mucho mejor de lo que yo pueda resumir ahora, desde la epistemología feminista, esta idea de que nuestros cuerpos nos hacen distintos a la manera de hacer todo lo que hacemos en la vida, incluso ciencia. Segundo aspecto, cómo poner el cuerpo en la investigación, como objeto de investigación. Y tercero, que es lo que ya dije recién, pero lo voy a repetir al final, el poner el cuerpo en el oficio de investigar, ¿no? Es decir, cuando uno trabaja de esto, cómo termina poniendo el cuerpo y los efectos o somatizaciones, que es la palabra más fina, para decir cómo el cuerpo termina después expresando esas circunstancias en las cuales trabajamos. El punto de partida, acá también me voy a autoplagiar, con Hernán Mancelli escribimos un texto en el año 99, 2000 por ahí, que se llamaba El regreso del cuerpo en el neoliberalismo o algo así, donde Hernán, que es sociólogo, retomaba la idea de Augusto Comte, que justamente la sociología, que la vamos a usar como parte representativa de las ciencias sociales, pero la sociología para Augusto Comte, siglo XIX, nace justamente a partir de donde termina el cuerpo. El cuerpo es la negación de la sociología en 2 aspectos. Por un lado, por individual. Como decía Emilio Dípola, los seres humanos de a uno los estudia la psicología, de a muchos la sociología. Y por otro lado, por lo biológico, es decir, lo que tiene que remite a la biología, el cuerpo como biología, también es lo otro de la sociología. Incluso sospechamos de todos los discursos biológicos para referirse a lo social. Si uno dice la pobreza es natural, diría, esta persona no entiende sociológicamente lo que es la pobreza, pero uno podría decir que la diferencia sexual es natural, y eso todavía nos hace menos ruido que decir que la pobreza es natural, pero sin embargo todo para decir que lo biológico, la raza como categoría biológica, el sexo como categoría biológica, hoy en día somos muy sospechosos o sospechamos mucho de eso. Entonces el cuerpo pensado entonces como un otro de la sociología, hoy no lo pensamos de esa manera,
justamente lo que habíamos trabajado ahí con Hernán Mancelli es cómo cada vez más el cuerpo vuelve a entrar en el análisis de las ciencias sociales como algo ineludible, en este sentido, como ya dije recién, tanto para el objeto o los sujetos a quienes estudiamos, como desde qué cuerpos estudiamos, ¿no? Hay gente que habla hoy día, no sé, Marlene Guayar publicó un libro que se llama Teorías, me olvidé el nombre, pero bueno, cómo hacer teorías desde un lugar trans, como diciendo, no es la misma la mirada trans del mundo que la mirada cis del mundo, es decir, o la mirada de quienes podemos caminar, de la mirada de quien se desplaza en silla de ruedas, de la mirada blanca, de la mirada no blanca, etcétera, etcétera. Bueno, eso entró desde varios lados, pero desde la antropología, que ellas en realidad nunca habían abandonado esto, desde los estudios de género, sobre la salud, sobre la sexualidad. Bueno, entonces los 3 puntos serían el cuerpo desde el lugar de investigador, en la investigación y desde el oficio de la investigación. Entonces, bueno, la idea de como investigador, esta idea que también mencionábamos en el almuerzo, del conocimiento situado, es una epistemología que no deja de ser epistemología, es decir, no deja de ser una idea de que hay criterios según los cuales hay ciertos discursos que los consideramos científicos y otros no, es decir, no vale todo, no es que todo discurso tiene igual entidad que cualquier otro discurso, pero esa objetividad del discurso científico no es una objetividad allá afuera, sino que está siempre en un contexto de relaciones, y este contexto incluye de entrada a los cuerpos. Por ejemplo, no da lo mismo, esa es una frase que a mí me gusta decir, no da lo mismo en materia de sexo, en materia de género, ya mencioné, no es lo mismo como se ve el mundo desde la presunción cis, la presunción, ¿sabe lo que son cis y trans? Si no, siempre cis y trans son 2 prefijos. Trans quiere decir del otro lado, cis quiere decir sí, trans es de lo que cruza y cis que queda al lado de acá, como Transjordania está más allá del río Jordán, Cisjordania del lado de acá. Cis somos las personas que mantenemos la identidad de género que nos fuera atribuida al nacer. Trans son aquellas personas que en algún momento de la vida asumen una identidad de género que no es la que les atribuyó el Estado o quien sea al nacer. Entonces ahí dice que una mirada cisnormativa quiere decir una mirada que presupone que todos somos cis. Una mirada heteronormativa es una mirada que presupone que todos somos heterosexuales. Y esto de la mirada, lo digo, vamos a ir adelantando. Yo trabajé varias veces sobre anticoncepción, por ejemplo. Entonces, las encuestas típicas de anticoncepción dicen, usted o vos, ¿tuviste relaciones sexuales? Sí. ¿Tenés relaciones sexuales actualmente? Sí. ¿Usas algún método anticonceptivo? No. ¿Es mujer? Sí. Bueno, entonces esta persona contestó el 5% de la muestra esto, que sí, tenemos el 5% de las mujeres que están en riesgo de embarazo. Si nosotros no presuponemos la heterosexualidad, pueden tener relaciones sexuales, sí, actualmente sí, usan métodos anticonceptivos, no, pero capaz tiene sexo con otra mujer. Entonces esa persona no es una mujer que está en riesgo de estar embarazada. Entonces el prejuicio heteronormativo o cisnormativo, pero en este caso heteronormativo, no solo es un prejuicio que mal que somos discriminadores, sino que hace que el resultado científico sea errado. Porque uno diría, bueno, tenemos, no sé, si proyectás a la población de mujeres en edad reproductiva o con capacidad reproductiva, podés decir, uy, en Argentina hay 500.000 mujeres que son sexualmente activas y que están en riesgo de embarazo no buscado. Me olvidé de preguntar, ¿querés quedar embarazada? No. Y sin embargo, si hubieras preguntado de qué sexo o género, dejamos para otro día esa parte, es la persona con la que vos solés tener relaciones sexuales, y ahí con haber preguntado eso se evitaba tener un mal resultado de la encuesta. Entonces eso está fuera de acá. Pero bueno, la idea entonces es que el cuerpo no da lo mismo, el sexo, el género, la etnicidad. Esto es algo que no sé si lo puedo generalizar a los argentinos y argentinas, pero claramente los porteños, o yo, lo tenemos. Esta idea que en Argentina decimos, bueno, la etnicidad en realidad es un tema de clase, ¿no? Esta idea, esta invisibilización que tenemos de la cuestión histórica, ¿no? Desde las ciencias sociales, de pensar la racialización como un tema clave para entender cualquier problema. La generación, la lengua materna, es decir, el tema de que todos nos entendemos porque hablamos castellano, no necesariamente, incluso acá me lo anoté la palabra materna. ¿Por qué materna y no paterna o la lengua de algo? Justamente esta idea
Hannah Arendt reflexiona sobre la idea de lengua materna, que es como tu casa, y que es, por ejemplo, ustedes, un chiste o un insulto en lengua que no es tu lengua, en general te hace menos gracia o te hiere menos que en tu propia lengua, porque hay algo de la materialidad del lenguaje que cambia también desde qué lugar estamos hablados o hablamos. Y en este tema de las ciencias sociales y humanidades, o de las ciencias en general, hay un brasileño, Renato Ortiz, que pensó justamente el tema de por qué la lengua franca de las ciencias sociales o las ciencias en general es el inglés, y qué efectos tiene eso no solo en el prestigio de los investigadores e investigadoras o en la plata que ganamos o todo eso, sino incluso en la forma de articular nuestro pensamiento, porque el inglés tiene una forma de ordenar sus razonamientos que no necesariamente es la de las otras lenguas como las nuestras, que en algún punto se parecen, y ni hablar con otras lenguas, ¿no? que tienen otras estructuras. El tema de la capacidad y la discapacidad, no sé si conocen las teorías Cripps o Cripps. Las teorías Cripps vienen, están las queer dicen algo así como no pensar el mundo presuponiendo heterosexualidad y cisnormatividad, sino pensar el mundo desde la diversidad sexual, la diversidad de género, todo eso más o menos es más conocido, lo de lo queer. Las Cripps piensan algo parecido con el tema de la discapacidad. Nosotros presuponemos al mundo como un mundo de personas que tienen las capacidades consideradas normales y que lo que no encaja es lo disfuncional, qué sé yo. Y la teoría Cripps piensa al mundo como la discapacidad no como una dificultad o para ver, para oír, para pensar, para desplazarte, no sé. Sino como una intersección entre esa dificultad y lo que el mundo, la sociedad, el Estado te provee. Por ejemplo, la discapacidad no es andar en silla de ruedas por no poder caminar, sino estar en un auditorio como este, en realidad no me fijé, que si tiene o no tiene rampa para que entre esa silla de ruedas. Y la discapacidad es la intersección entre andar en silla de ruedas y que haya silla de ruedas y que haya rampa, es decir, o que vos no oís, pero no oís si no hay lengua de signos o no hay subtítulos. Y la discapacidad no es no escuchar, es no escuchar y además alguien que habla que no te mueve los labios como para que vos puedas entender. Entonces, digo, porque todas estas maneras son lentes que tenemos, o sea, la discapacidad no es no ver, sino es no ver sin los lentes, es decir, con esto yo no tengo más discapacidad, presbicia es en realidad. Y lo mismo con el tema del norte-sur, todo para decir que el cuerpo, desde el lugar del investigador o investigadora, remite estas teorías interseccionales que hacen que nosotros, aunque no querramos, siempre estamos nosotros y nosotras leyendo desde un lugar que es sexuado, que es generizado, que es corporizado. Yo a los chicos, mis alumnos y alumnas del ciclo básico, les digo, yo les puedo dar la misma clase con las piernas cruzadas así o las piernas cruzadas así, y ustedes me van a escuchar de distinta manera. Yo puedo decir exactamente lo mismo, y de acuerdo como yo, a un varón, cis, qué sé yo, se presupone que tenemos que poner las piernas de determinada manera. Ella tiene que poner las piernas de determinada manera. Si las pones de otra manera, va a ser leído todo lo que haga. No estamos hablando nada sexual demasiado jugado, simplemente cómo te pones con las piernas, cómo miras a los ojos. Yo, de hablar así, voy a decir, acá hay algo que tiene que ver con el cuerpo, que hace a la inteligibilidad de lo que estás diciendo, más allá de que pueda decir exactamente lo mismo. Bueno, todo para decir que entonces el cuerpo no es algo que podamos separar, sino que es algo que está desde entrada en la investigación. Y anteúltimo, en este primer tema, no sé cómo de tiempo, son 3, hay una vieja pregunta de Gayatri Spivak que dice, ¿pueden los subalternos, o en inglés es subalterns, o sea, no tiene connotación de género, pueden las personas subalternas hablar? Yo la invierto desde otro lado. Es decir, hoy estamos en un momento de la investigación en ciencias sociales que es, vos no podés hablar, por ejemplo, supone que yo trabajo sobre VIH, ¿no? Las personas, si vos no tenés VIH, vos no podés hablar. Si vos no pasaste, no sé, privación ilegal de la libertad, vos no podés hablar de lo que es haber pasado por la experiencia. Entonces hay un tema de una discusión sobre la palabra, lo mismo con los varones, si podemos hablar de cuestiones de mujeres, o los héteros de las cuestiones gays, o toda esa cuestión de quién puede hablar y que la verdad está en el cuerpo. Es decir, si vos no lo viviste en el cuerpo, no podés hablar en ciencias, en sociología, en antropología, en ciencia política. Y esto que queda medio banalizado, como lo digo así rápido, es un tema que se está discutiendo hoy obviamente desde la militancia, en materia de violencia de género, derecho al aborto, lo que fuere, o
o el derecho también de ciudadanía para poder investigar estas cuestiones. Hoy estamos en un momento bastante identitario donde es más difícil investigar. Yo trabajo sobre aborto, les decía, hace muchos años, y a mí me preguntaban, ¿y por qué te interesa a vos? ¿No? Y casi como una invasión, ¿no? Un varón cis está preocupado, o sea, sin capacidad de gestar, se está preocupando por algo que no en su cuerpo no está. Es decir, que nunca voy a tener una experiencia cabal, porque es algo que nunca lo voy a vivir, no solo empíricamente, sino ontológicamente. Es decir, nunca voy a estar en... O sea, una mujer puede no vivirlo tampoco, una circunstancia de aborto, pero de última puede ponerse en el lugar de otra mujer, ¿no? Y la otra cuestión, antes de pasar al punto siguiente, que a mí me gusta, esto es una cuestión que un día se me ocurrió y me gustó, que es la idea de que los conceptos también tienen una sensorialidad o una sensualidad, o hay como una carga emocional también. Yo lo había usado para una cosa que lo voy a mencionar a modo de ejemplo y pasar a lo que sigue, para que entiendan a qué me refiero. Yo hablaba de políticas sexuales, que es uno de los temas que trabajo, políticas públicas en materia de sexualidad. Y yo decía que las políticas públicas en materia de sexualidad siempre dejan a la gente insatisfecha, jugando con esta idea de la insatisfacción sexual. Vos podés tener la mejor ley, por ejemplo, de matrimonio igualitario, pero bueno, vos estás creando, o sea, antes los gays y lesbianas no se podían casar, ahora se pueden casar. Pero entonces la expectativa de para cuándo se la hacen a los varones gays y a las mujeres lesbianas. Pueden acceder a la procreación, entonces, bueno, ¿cuándo van a tener hijos? Se la hacen a los gays y a las lesbianas. Hay una transnormatividad, vos sos trans y adaptaste tu identidad de género, tenés el documento, te vas a hacer las tetas, que hay todo una transnormatividad, es decir, las políticas en materia de género, sexualidad, no sacan la normativa que no nos gustaba por una ausencia de normativa, sino que la reemplazan por otra normativa. Entonces, la insatisfacción, y lo sexual es lo que yo quería decir, de alguna manera es más inasible por las políticas públicas que necesitan de una dependencia burocrática, de un presupuesto, de leyes, de qué sé yo. Y la imagen que yo usaba, y ahí voy a terminar con esto, es que las políticas son secas y la sexualidad es mojada. Entonces había como una inconmensurabilidad sensorial entre las políticas públicas que requieren de un ministerio, de una secretaría, de una ley, de un decreto, de una reglamentación, de una definición. Cupo laboral trans, se quiere reglamentar. ¿Quién es trans? La persona que hizo... Vieron que la ley de identidad de género dice que vos, al modificar tu género, se modifica desde la partida de nacimiento. Te va a querer saber cupo laboral o cupo en la universidad, no sé, de 10 ayudantías, una por lo menos tiene que ser para una persona trans. Dice que es trans, dice que es varón o que es mujer su documento. Entonces, ¿cómo haces para que la persona trans entonces tiene que decir que es trans? Entonces estás yendo en contra con la idea de la ley de identidad de género, que vos asumís tu identidad de género y punto, no hay que dar más explicaciones. ¿Qué hace este país, Argentina? Yo pregunté, se usa el quit, porque el quit todavía estamos, los varones tenemos 20, las mujeres nacidas, los nacidos varones 20, las nacidas mujeres 27. Entonces, bueno, si sos un varón que tiene un quit de 27, entonces en realidad naciste mujer, pero nada, lo que quiero decir es que eso es si es burocracia al cuadrado, pero quiere decir que hay todo, lo que yo quería decir con esto de las políticas y la sexualidad es que hay una inconmensurabilidad que es intelectual, se lo acabo de explicar, pero también es sensorial, es decir, uno entiende desde el cuerpo que la sexualidad es algo que muy normado no puede ser, o no puede ser normado del todo, incluso cuando se quiere normar el consentimiento, mira, te estoy poniendo la mano en el hombro, pero en un ratito la voy a querer tener más abajo. Si yo lo aviso, desaparece el cortejo, desaparece la sensualidad. Entonces, por así decir, la sexualidad tiene un carácter más mojado que las políticas, y sí, tiene que definir. Se entiende por trans a toda persona que tal cosa. Se entiende por mujer a persona. Entonces, quiero decir que hay algo del cuerpo hasta en las definiciones de los conceptos. Bueno, ese era el primer punto que quería plantear, y los otros dos son en la investigación. Bueno, un poco yo ya lo dije, en el objeto de aquello que estudiamos, lo voy a mencionar muy rápido para tener más tiempo para charlar después y para escucharla al Alcira Argumedo después, es de, también en ciencia política o en teoría política, no sé cuántos hay acá o cuántas hay de ciencia política, estudiamos todos teoría política del siglo XVI, XVII, y esta idea del ciudadano abstracto, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es un ciudadano abstracto que Marx dijo no existen ciudadanos, existen hombres, y las feministas dijeron no existen hombres y existen mujeres,
para quienes no sepan francés, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es la Declaración de Droits de l'Homme, que es decir, derechos del hombre. Y en Francia, cuando yo hice mi tesis, que no fue hace tanto, no existía la expresión derechos humanos, era derechos del hombre. Entonces, para hablar derechos de las mujeres, tenías que hablar derechos del hombre de las mujeres o derechos del hombre del niño. Es decir, ahí se ponía en evidencia que ese modelo que aparece como universal no es universal, es generizado y responde a una generación, sin entrar a todos los demás particularismos. Pero entonces la idea es que aparecen nociones en las fines del siglo XX y ahora de ciudadanías que empiezan a ser de cuerpo, es decir, la ciudadanía sexual, por ejemplo. Los reclamos por el derecho al aborto o el derecho al matrimonio gay o montones de cuestiones justamente sexualizan esa idea del individuo abstracto del siglo XVIII y siglo XIX. ¿Conocen la idea de la viva la diferencia o la pequeña diferencia de dónde viene? Decían, bueno, las mujeres no podían votar ni ser elegidas en la Francia revolucionaria. Francia votan las mujeres más o menos como acá desde la mitad del siglo XX, es decir, pasó un siglo y medio después de la Revolución Francesa para que las mujeres puedan votar en Francia. Estamos hablando Francia, no. Y justamente lo que les impedía la posibilidad de ser titulares del derecho era esa pequeña diferencia, que era la diferencia genital. Ahí salió un diputado, hoy considerado misógino, lo podrían acusar de algo, dijo, bueno, viva esa pequeña diferencia, o sea, viva lo que tienen las mujeres que no tenemos los varones. Pero en todo caso, lo sexual entonces no es algo que sea marginal a la idea de ciudadanía, y sin embargo nos llevó un siglo y pico poder pensar eso. No sé si ustedes leen Platón en la carrera, en la República. Bueno, vieron que el capítulo de la socialización de las mujeres uno lo pasa rápido. O sea, no hace, la República de Platón, siglo V a.C., solo se sostenía si las mujeres son socializadas y los chicos, qué sé yo. Y pasa como algo menor. Yo cuando lo estudié creo que esos capítulos hasta ni los leíamos, porque no eran importantes de la República de Platón. Ahora bien, si vos sos mujer socializada, y capaz sí te importa, pero desde la lectura que teníamos no nos hacía ruido, no sé cómo decir. Bueno, entonces la idea de ciudadanía sexual, bueno, esta idea que si uno define la ciudadanía a partir de criterios que refieren a quién está incluida o incluido o excluida o excluido de la comunidad política, quiénes tienen derecho a tener derechos, a cuáles derechos tienen esas personas que tienen derechos, en qué ámbitos se aplican y cuáles son las condiciones materiales y simbólicas para ejercer derechos. Voy rapidísimo, todo eso el cuerpo hace a la diferencia, es decir, nuestro ser sexuado, generizado, la posibilidad, por ejemplo, para reclamar el derecho al trabajo o el derecho al salario, cortar calles, ir a manifestaciones, si vos no te podés desplazar o si estás enfermo, no podés ejercer, es decir, hay todas unas cuestiones de presuposición en relación con los cuerpos que solemos no problematizar. Último comentario respecto al sexo o al cuerpo en la investigación. Hay una idea que es la de ciudadanía terapéutica, no sé si oyeron hablar, que es que uno tiene derechos a partir de cierta condición patológica. Las trans, por ejemplo, hasta hace no mucho, tenían derecho a cambiarse los genitales o adecuarlos si había un profesional de la salud que decía tenía disforia de género, que es un trastorno, ¿cómo se llama? Un trastorno mental, y eso les daba el derecho, por ejemplo, a cambiar su identidad. En Estados Unidos la sodomía estaba penalizada hasta el año 2000 y pocos, es decir, el sexo consentido entre adultos. Entonces, una de las maneras que tenía el movimiento homosexual para reclamar derechos es decir, bueno, no se va a penalizar algo que es patológico, que es heredado, digamos. Y si ahora, yendo a un caso más concreto, en América Latina, en muchos lados, las primeras vías de inclusión ciudadana y de derechos que tuvieron determinadas categorías de población, como las trabajadoras sexuales, las personas trans, los gays, fue a través de la epidemia del VIH, es decir, la primera vez que el Estado argentino tomó a las trabajadoras sexuales, a los gays o a las travestis como objeto de políticas públicas que no sea reprimirlos, fue para hacer prevención y a los usuarios de drogas, y usuarias de drogas. Es decir, las personas que usan drogas siempre fueron objeto de persecución. Cuando apareció la epidemia del VIH, dice, bueno, aparece la idea de reducción de daños, ¿cómo podemos hacer? Todo para decir que es un modo de inclusión ciudadana a partir de
el reconocimiento de una patología. Y a tal punto esto es importante que las personas trans, por ejemplo, estuvieron discutiendo durante décadas o un par de décadas si salirse o no del Registro Internacional de Enfermedades. ¿Por qué? Porque si es una enfermedad, la disforia de género, el Estado me tiene que cubrir, por ejemplo, ponerme tetas o, no sé, sacarme el útero. Pero si no es una enfermedad, es como una cirugía estética. Bueno, hacete vos la nariz, no te voy a pagar yo, Estado, esa veleidad de tener una nariz de otra forma de la que tenías. ¿Cómo resolvió esto el movimiento trans? Diciendo, bueno, el embarazo tampoco es una enfermedad y sin embargo el Estado cubre el control prenatal, el parto y la atención después del parto. Es decir, no necesariamente lo que tiene que ver con el cuerpo es una patología y el Estado, sean los contribuyentes, podemos contribuir a que una mujer o a una persona tenga familia pagada por todo el mundo o una travesti, por ejemplo, adecue sus genitales si eso es lo que sin necesidad de patologizar. Pero bueno, todo para decir que... ¿cuánto tiempo tengo? 5. Entonces voy a saltearme, voy a nombrar lo que iba a decir y voy al último punto. Yo trabajo en temas de salud y derechos humanos y tenemos una idea de la vulnerabilidad que la voy a nombrar, no la voy a desarrollar. Nosotros trabajamos la idea de vulnerabilidad y de derechos humanos a partir de la siguiente idea, voy a hacerlo muy rápido. Antes se pensaba de la idea de riesgo, que es una idea probabilística, una idea de epidemiología, y se pasó al paradigma de la vulnerabilidad, probablemente lo conozcan. La idea es que hay una vulnerabilidad individual, una carga genética, biológica, pero también lo que hacemos, dejamos de hacer, lo que comemos, no comemos, que pensamos, no pensamos, todo eso nos pone en situación de mayor o menor probabilidad ciertos daños, enfermedades, accidentes, que te enfermes, que te mueras, que te pase algo indeseable. Desde las ciencias sociales sabemos que la vulnerabilidad nunca es individual, no es solamente esa dimensión individual, sino que hay una dimensión relacional, social, en términos de trabajo, generación, todo lo que ya sabemos. Todo esto no es lo novedoso. Lo novedoso es lo que voy a decir ahora, que a mí me resultó novedoso por lo menos cuando lo conocí, que es lo que se llama la vulnerabilidad programática. La idea es que no es que uno tiene esa vulnerabilidad individual o social y después viene el Estado o las instituciones públicas de salud, sociales, a responder a esa situación de vulnerabilidad, sino que el Estado está de entrada produciendo vulnerabilidad. Es decir, por ejemplo, la ley de aborto de nuestro país no es que responde mejor o peor a la necesidad o al deseo de una mujer de interrumpir un embarazo. Está produciendo la clandestinidad que hace que esa circunstancia ponga en riesgo a las mujeres. La criminalización del uso de drogas y de la pobreza hace que determinadas categorías de jóvenes se vulnerabilicen por el estatus que tiene el uso de drogas y el comercio de drogas en nuestra sociedad. Yo trabajo temas de VIH, la ley dice, o la normativa médica y la ley dice que no se puede hacer un test de VIH y menos aún dar a conocer un resultado positivo al VIH sin lo que se llama consejería, es decir, una charla que oriente a las personas. Nosotros encontramos una investigación que el 40% de las mujeres viviendo con VIH en los últimos 3 años habían recibido un resultado sin ningún tipo de orientación, charla o consejería. ¿Qué tiene esto de malo? Es que hoy se sabe que si vos tenés VIH hay algo para hacer, que son los tratamientos, que está bueno empezarlo lo más rápido posible por la salud de la persona, por la salud de sus parejas, de sus hijos, etc. Si no tiene esa charla, probablemente tarde en empezar ese tratamiento o hacerse los análisis que le permita empezar ese tratamiento. Entonces, y si esa mujer está embarazada, quizás tenga un hijo que nazca con VIH, todo eso. Eso entonces es el Estado que está produciendo vulnerabilidad al no tener una política sistemática de consejerías. Todo para qué dije esto, para darme pie al tercer y último punto, que es en materia de quienes hacemos investigación, cómo el Estado no es que no responde a veces a nuestros requerimientos como investigadoras e investigadores, sino que nos vulnerabiliza, y ahora voy a decirlo en qué sentido. Y no necesariamente porque tenga la voluntad de hacernos daño, sino que nosotros mismos, acá hablo literalmente, o sea, vos, o sea, él, yo y nosotros, vamos produciendo y reproduciendo condiciones que nos joroban la vida. Es decir, y acá voy a resumir algunos roles o papeles que nosotros como investigadores e investigadoras, sobre todo los más viejos, quizás los más jóvenes todavía no tienen tanta cosa que hacer, estamos haciendo por el mismo salario, por el mismo precio, en el mismo tiempo.
Nosotros, como decía la reforma universitaria, tenemos que dar clase, docencia, hacer investigación y hacer extensión, los 3 pilares de la reforma universitaria de hace un siglo y un año. O sea, tenemos que investigar, dar clase, hacer extensión, hacer vinculación tecnológica, tenemos que publicar, tenemos que evaluar, tenemos que someternos a evaluaciones, dirigir tesis, o sea, formar recursos humanos, hacer coaching lo digo a propósito en inglés, quienes dirigimos cátedras o investigadoras, investigadores, becarios, nos inmiscuimos desde, bueno, a vos te pasó, yo conozco, doy fe de tu directora, desde cuándo vas a tener hijos, te tenés que mudar, no tenés plata, no tenés salario, empezás a hacer una especie de apoyo, de guía espiritual de la gente que trabaja con vos. Tenemos que hacer divulgación, participar del debate público o hacer consultoría, tenemos que hacer gestión, tenemos que organizar eventos como este. Tenemos que hacer política, es decir, como nos roban de todos lados, de golpe tenemos que salir a la calle a hacer sindicalismo. Tenemos que hacer en inglés fundraising, o sea, buscar plata para hacer lo que hacemos. Tenemos que estar en comités de ética, porque cada vez más, y está bien, tenemos que hacer pasar o juzgar nosotros los impactos o los posibles problemas éticos que implican las investigaciones que hacemos. Y por último, pero no por ello menos importante, como dice la frase, cada vez más formamos parte de las comisiones que se ocupan de la violencia de género, del acoso, del hostigamiento, todo por el mismo precio. Es decir, y eso que produce es un burnout, o una situación de digamos, la interpelación hacia nuestra propia práctica vuelve imposible. Nos piden que publiquemos en inglés, pero no nos dan plata para traducir. Nos piden que, me contaba él, que publiquemos, para eso tiene que haber revistas, pero si dirigís una revista, después cuando te evalúo no publicaste porque estuviste dirigiendo una revista, perdiste el tiempo, pero si no hay nadie que dirige la revista, no va a haber revistas para que publiquen quienes publican en revistas. Después hay una idea de Foucault que ustedes deben conocer, la idea de gobernar a través de instrumentos. No hay una intención maléfica de quienes no gobiernan, pero ustedes conocerán el SIGEVA, si no lo conocen tienen suerte. El SIGEVA es el sistema de donde uno carga el currículum. Cada vez más nuestra vida está estructurada por el SIGEVA, porque si no entra en el SIGEVA es como que no existe. Es decir, entonces vos podés trabajar en sociología del arte, hiciste una curaduría de una muestra artística, o haces sociología de la salud y estuviste haciendo un taller con enfermeras de no sé qué o personas viendo con VIH, eso no importa, aunque sea justamente quizás lo más relevante que vos hagas. Y entonces nuestra vida empieza a ser estructurada por los indicadores que van a ser utilizados para evaluarnos. Y eso es lo que Foucault llamaba gobernar a través de los instrumentos. Es decir, aquello que se usaba como indicador indirecto para decir esta persona trabajó bien, se transforma en la expectativa que orienta tu trabajo, que a veces tiene efectos terribles, porque creo que no sé si hay acá gente de humanidades, de filosofía, antropología, muchos de los productos que estos SIGEVAs consideran como productos esperables son más ergonómicos para gente que hace determinado tipo de investigación. Si vos publicás en revistas culturales, porque vos trabajás en literatura, eso para el CONICET, por ejemplo, no sirve, o sea, no sirve para nada. Entonces, ¿qué hacen? Me decía la gente de literatura, publica las revistas que les interesan, no sé, no estoy medio desactualizado, pero el Ojo Mocho o qué sé yo, eso no sirve para nada, y publican 2 o 3 artículos de las revistas que el CONICET o la categorización de incentivos le va a valorar para cumplir con esa expectativa. Pero ellos se leen en las revistas de ensayos culturales, no en las revistas científicas con referato y qué sé yo. Y eso entonces es una vulnerabilidad programática en investigación. Nosotros estamos produciendo el daño. Él me decía hoy a la mañana, al mediodía, que ahora se valoriza más, yo lo sé, estoy director del CONICET, que si publicaste 17 cosas te valorizan más que si publicaste 4. Pero si vos a los 27 años publicaste 17 cosas, probablemente esas 17 cosas sean la misma, o sean malas, o sean irreflexivas, pues nadie tiene tiempo material en publicar 17 cosas a los 27 años. Pero el sistema te lo pide. Entonces, ¿qué hace? Se llama la ciencia salame. Vos tenés el cacho de fiambre y vas cortando, o la investigación, vas sacando fetitas, no es invención mía, se llama salami science. Y van cortando y van publicando, y eso hace que la ciencia sea mala. Es decir, yo evalué personas que publicaron 50 papers en un año. Es decir, esta persona no pudo publicar un paper cada 6 días, por más que no. Es decir, y no son ejemplos inventados. Entonces, eso tiene que ser penalizado, no festejado. Pero nosotros, cuando estamos en las comisiones evaluadoras,
Y no, él publicó 17, ellas 4, bueno, él tiene que entrar. Y no vemos si la calidad de las 4 capaz son más sutiles, más inteligentes, llevaron más trabajo, le benefició la vida a alguien mejor que las 17. Y eso es lo que se llamaba en psicología el double bind, o el doble vínculo. Yo te digo, por ejemplo, a ver, decime algo espontáneamente. Eso que le estoy diciendo a él es algo imposible de ser cumplido, porque si me lo va a decir no va a ser espontáneo. Entonces te pone en una situación esquizofrénica. Bueno, eso es lo que nos pasa todo el tiempo en el sistema científico. Publica en inglés, pero no te doy plata para que publiques. Le estamos pidiendo informes a los miles de científicos del CONICET, pero no se les pagó en los últimos años la plata para hacer aquello que dijeron que iban a hacer y por lo cual estamos pidiendo cuentas. Y así todo el tiempo, estamos en esa interpelación, formar recursos humanos, pero si dar clases eso no sirve, formar recursos humanos es dirigir tesis. Pero entonces si no hay quien dé clase en el grado, no va a haber nadie que algún día... Bueno, en definitiva nos vuelven locos, pero somos nosotros mismos los que nos volvemos locos. Y eso me da pie a lo que anteúltimo que voy a decir, o antepenúltimo, esta idea de la subjetivación neoliberal, ¿no? El neoliberalismo impone, interpela a los sujetos de determinadas maneras, tenés que ser performante en lo profesional, en lo sexual, en lo afectivo, o sea, tenés que ser un genial papá, genial amante, genial trabajador, genial ciudadano, genial todo, y todo eso es imposible. Entonces nos deprimimos, entramos en estrés, es decir, nuestros cuerpos expresan esa imposibilidad, que repito que somos nosotros mismos los que muchas veces nos ponemos, porque las comisiones, todos los que nos quejamos, eso, perdón que sea autorreferencial con el CONICET, todos los que nos quejamos somos los mismos que estamos evaluándonos, o sea, no son otros. Literalmente, no es que no son otros de la misma especie, no son otros literales, es decir, pero bueno. Y para terminar, también una de las, anteúltima cosa, también hay gente de ciencia política que solemos estudiar, aunque no nos guste la teoría de los juegos. ¿A quién estudió teoría de los juegos? No tuvieron la buena suerte, la mala suerte. Bueno, en mi época se estudiaba el dilema del prisionero, todo eso. Hay unas lógicas, que es la lógica de las gallinas, que es una lógica que si cada uno persigue su propio interés, en una lógica de gallinas llega a la destrucción propia y la del juego. Es, por ejemplo, la lógica de la hiperinflación. Cada uno pone lo que tiene para ofrecer al mercado, le quiere subir el precio, empezás a subir, o de la carrera armamentística. Si yo siempre quedo atrás del otro, me voy armando, al final vamos a terminar todos explotados. Un poco es la circunstancia que está pasando hoy en la comunidad científica, en la investigación. La universidad compite con el CONICET, las duras con las blandas, las útiles con las aplicadas con las básicas, las sociales con las humanidades, la antropología biológica con la antropología social, los más viejos con los más jóvenes. Y la única manera, eso lo estudia la teoría de los juegos, de salir de un juego de gallinas es salir del juego. Porque a mí me pasa, cada vez que me preguntan a ustedes, vos hiciste la pregunta al principio, yo un poco la respondí, pero cuando dicen ¿para qué sirven las ciencias sociales? Yo no voy a responder eso. Si empiezo a decir si es mejor la básica o la aplicada, bueno, la vacuna va a salir si alguien estudia antes los virus y los anticuerpos. Es decir, no tiene sentido lo de las sociales y las humanidades versus las exactas, las naturales. Digamos, la manera, lo mismo si hay que hacer en la universidad de investigación o en el CONICET o en ambos lados. Mi respuesta elegante es no voy a responder eso, voy a salir de eso. Porque empieza la disputa entre también ahora las provincias con los centros urbanos grandes. Si uno entra en esa, pierde. Es decir, el año pasado se dieron a conocer los resultados, este año, del ingreso a carrera del CONICET, y la gente de antropología y de letras puteó a la gente de historia, porque de historia habían entrado 8 y en letras 4. Y yo decía, bueno, ponle que hubieran entrado 7 y 5, ¿cambiaba algo? Es decir, estamos peleándonos entre, digamos, porque decían que la gente de historia era privilegiada. Sí, no, qué sé yo, es verdad, 8 mejor que 4, pero si me hubiera entrado 6 y 6 tampoco cambiaba la lógica esta, ¿no? Es decir, donde en realidad quedaron decenas de personas valiosas afuera, que no importa si son de historia o de antropología. Una de las maneras que yo pienso en términos de investigador, pero también de persona en este momento pública, es que la manera de salir de este daño autoinfligido es a partir de la politización. Y acá vuelvo a la idea del investigador o de la investigación y de la comunidad científica como comunidad de gente que trabaja de lo mismo. Por un lado, la politización pasa por mostrar cómo los fenómenos remiten a una estructura social, a una conflictividad social que la
produce. Es decir, remitir, por decirlo por la hora rapidísimamente, el modo como tenemos de investigar remite a un modo de producción, a un modo de acumulación, a un modo de pensar el Estado, a un modo de relacionar el norte y el sur. Digamos, no es aislable de esas condiciones sociales que lo producen e históricas. Por otro lado, esto también trabajando desde de otras épocas en materia de aborto, de VIH o de sexualidad, la politización pasa por inscribir tu experiencia individual en una narrativa colectiva, como hicieron con las mujeres, con el aborto, la violencia. Es decir, no es algo que me pasa a mí, aunque me pase a mí, sino que nos pasa a nosotras como mujeres en un sistema patriarcal o de jerarquía de géneros o como lo quieran llamar. Esto también, porque es muy típico también de los investigadores e investigadoras, mirá lo que me pasó, yo, pero esto es un modo que nos pasa a un nosotros y a unas nosotras, y que si no se inscribe en esa narrativa o en esa práctica colectiva. Y en este sentido, y para terminar, esta salida política entonces también implica cambiar ciertas arquitecturas institucionales que hacen posible estas prácticas. Yo me lo salteé, porque me lo salteé, pero ya lo había mencionado, el carácter estructuralmente perjudicial hacia las mujeres que tiene el sistema científico. Ayer saqué una notita en página 12, que no la vi, pero me contó mi papá que ya salió, que ponía vos tenés, creo que algo así como el 56% de las becas son mujeres, el 56 o por ahí de la categoría de investigadores asistentes, que es la categoría inicial del CONICET, son mujeres. En adjunto sigue siendo mayoría mujeres, independiente, que es la categoría del medio, más o menos mitad y mitad. Investigadores principales empiezan a ser más los varones que las mujeres, y en superiores son 3-1 los varones respecto de las mujeres. Después vos tenés el dato de directoras y directores de institutos, algo así como el 30%, no, el 25%, perdón, de las directoras son mujeres, o sea, una de cada 4. De centros científicos y tecnológicos, que serían entes regionales que unen institutos, solo 1 de cada 7 directoras son mujeres. En el directorio somos 9 personas, de los cuales una sola es una mujer y 8 somos varones. La edad a la promoción, es decir, a la edad en que las personas pasan de una categoría a la otra, los varones ascendemos, creo, estoy hablando de memoria, me puedo confundir, entre 2 y 3 años antes que las mujeres. Todo esto quiere decir que no es un tema de casualidad, es decir, todos estos datos muestran un sesgo que es sistemático, es decir, que resulta, entre otras cosas, de reglas, de estructuras y de reglas institucionales que hacen esto posible. Entonces, bueno, la respuesta no es vamos a cambiar esta cultura medio machista, sino hay que buscar los mecanismos para que esto no sea más posible, salvo que nos parezca bien esto, es decir, esta estructura donde en la base de la pirámide científica hay más mujeres y en la cúpula casi no hay o hay menos. Bueno, con esto un poco terminaría, no estaba para cerrar esta cuestión feminista, pero sí me parece que hace un poco también a mostrar cierto modo jerárquico y cierto modo naturalizado de las jerarquías, que entre otras cosas incluye la cuestión de género, y ni hablar la generacional, que no la mencioné, y que hace que hoy sea una demanda dentro del sistema científico buscar las maneras para evitar o disminuir las circunstancias que hacen posible el abuso, que no es solo sexual, también puede ser laboral, también puede ser de otras índoles dentro del ámbito de la investigación científica. Bueno, no sé cuánto hablé, pero bueno, gracias.